Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Contacto Noticias, esto es La Otra Agenda. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a analizar aquí lo que está sucediendo, las letras chiquitas, los no otros datos que luego por ahí alegan. Esto es La Otra Agenda. A mí me da mucho gusto darle la bienvenida a usted, pero también a mis compañeros en la conducción. Pipe Cervantes, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, aquí con un invitadazo de lujo, muy contentos de estar aquí en el podcast, Gabriel. Bienvenido, Pipe. Pedro Palomino, ¿cómo Muy estás? contento para empezar este podcast aquí con nuestro querido Memo, que ya ha aceptado ser parte de este equipo. Y un enorme gusto que nos da de ver a saludar a Guillermo Romero Pacheco. Memo, bienvenido. Gabriel, muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias por la invitación, Pipe, así Memo. como le dicen coloquialmente, ¿verdad, Felipe? Yo encantado de estar aquí con ustedes y con quien nos escuche y nos ve. Muchas gracias. ¿Por qué queremos que Memo apadrine prácticamente y luego ya tome la batuta de este programa? Porque es un experto en cuestiones de economía. Y hoy, el capítulo de hoy, vamos a hablar de economía precisamente y la economía de los guanajuatenses, más específicamente de los leoneses. San Francisco del Rincón, Purísima, pero León es, digamos que, el centro fundamental del calzado, de la producción de calzado mexicano, y quién mejor que Memo Romero, experto en economía, que ha ocupado puestos directivos tanto a nivel privado como público en este aspecto. Nada más, si usted lo está viendo fuera de Guanajuato, fuera de México, finalmente esto llega en cualquier lugar donde tengamos el link. Yo quiero que conozca un poquitito de Memo Romero para que sepa que estamos hablando con un experto, no es Juan de las Pitas que viene aquí a platicar. Mire, Memo Romero, pues fue gerente general de Calzado Memo, secretario particular del ex gobernador Vicente Fox Quesada, director general de Info, donde tuve el gusto de conocer a Memo ante las cámaras, coordinador de campaña también a gobernador de Juan Carlos Romero Hicks, director general de COFOSE, director de Academia del Centro Fox, subsecretario de Atención a MIPYMES en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para el Estado de Guanajuato, director general otra vez de COFOSE, fue secretario también de Desarrollo Económico Sustentable, presidente ejecutivo de APIMEX, la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, secretario para la Reactivación Económica de León, Guanajuato, actualmente es asesor del director de Economía del municipio de Salamanca. Dígame usted si tiene conocimiento o no de lo que vamos a platicar. Memo, bienvenido. Y vamos a poner antecedente que queremos platicar hoy del un decreto que acaba de ser publicado hace pocos días, si no es que horas, que habla de los aranceles, de la protección que se está dando al calzado mexicano, específicamente el leonés, por supuesto. Y el tema que quisimos abordar es proteccionismo o competitividad. ¿De qué se trata esta política pública? ¿Qué futuro le espera a la industria mexicana del calzado y, por supuesto, a nosotros los guanajuatenses? Memo, pues yo creo que si alguien es indicado porque ha tenido muchos años, no solamente al frente de una fábrica de calzado, sino también siendo el intermediario entre gobierno federal, gobierno estatal, iniciativa privada, inversionistas tanto nacionales como extranjeros con la industria del calzado, has sido tú. Entonces, a esta noticia de hace, repito, pocas horas, qué está pasando con el calzado chino, los aranceles, que ya se prohíbe la importación de calzado temporal. Quiero que nos expliques eso, porque los que no somos zapateros, pues sí nos causa confusión. Sabemos que está muy bien porque los leoneses están aplaudiendo, pero ¿realmente es para aplaudir o nos va a poner a pensar? ¿Qué es, Memo? Sí, mira, muchas gracias, Gabriel. Aparte, yo tuve la fortuna de nacer en una familia que viene del calzado, desde mi abuelo, don Guillermo, mi papá David, en paz descansen. Sobre todo una empresa donde se exportó desde hace muchísimos años, antes del tratado y esto, bueno, pues nos dio la práctica, también lo vivimos, pues, en la práctica de estar en una industria y exportar, no solo a Estados Unidos, sino a Alemania, a Japón, incluso en aquellos tiempos que era un poco más complicado. Bueno, yo creo que para que nuestro público a mí me parecería dar un dato interesante para ver primero como un contexto. Claro. Tenemos, fíjate, ¿cuál es la producción de calzado en todo el país? Se produjeron el año pasado, en 2024, 217 millones de pares. Vamos a cerrar cifras, ¿no? Para no, Sí. no hacer... De esos 217 millones de pares, 162 millones los hizo Guanajuato, los produjo Guanajuato.
Pero de esos 162 millones que se produjeron, de esos 217 millones, se exportaron 48 millones de pares, se fueron para afuera, digamos, de México, pero trajimos de países, principalmente de China, de Vietnam y de Indonesia, 139 millones. En resumen, en el país, ¿cuánto consumimos de zapatos, de calzado? 308 millones de pares el año pasado, de los cuales 139 llegaron de fuera, es decir, el 45%. 45 de cada 100 zapatos o pares de zapatos que compramos el año pasado eran de fuera y 55 producidos en México, ¿no? Entonces, este es un factor. Ahora, la importación, lo que viene de fuera, subió de manera impresionante, ¿verdad? Subieron a un 60% y las exportaciones tuvieron un incremento, sin embargo, pues hay un mayor crecimiento rápido de lo que viene de fuera. Ahora, el precio promedio en dólares. ¿Por qué en dólares, amigos? Porque el dólar sigue siendo la medida universal para el comercio exterior, dólares americanos, para poder comparar precios de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, los zapatos que mandó México fuera, mucho bien de León, de los municipios de Rincón, costaron en promedio $20. Ese es el promedio. No quiere decir que todos $20, es un promedio, ¿no? Siempre les digo que un promedio es como hacer un promedio de edad, ¿no? No dices mentiras, pero uno somos beneficiados. Si lo hacemos aquí, pues yo salgo beneficiado. Yo también. Tú también. Y lo que metemos, $13. ¿Cuántos son $13, Pedro? Son, a ver, 260 pesos. Es muy barato, ¿verdad? Lo que metemos. Bueno, hasta ahí. Ese es primero para darnos una idea. Ahora, ¿cuáles son los...? Hay un decreto y una noticia, Gabriel. El decreto que justamente se anunció en Zapica pasado quiere decir que se va a prohibir la importación temporal. ¿Qué es eso? ¿No? A ver, hay un programa que ahora se llama IMEX, con doble M, IMEX. Antes se llamaba Altex, importaciones temporales. Nosotros como industriales, a mí me tocó utilizarlo, voy a explicar. Ese programa, lo primero raro que había, y por eso yo entiendo muy bien este decreto, es que se hizo para importar bienes intermedios. ¿Qué son bienes intermedios? Telas, agujetas, todo lo que te sirve para después fabricar algo. Ojillos, Voy a poner un ejemplo real que nosotros vivimos hace muchos años, pero sigue siendo vigente. Nosotros exportábamos un calzado muy fino de una piel que se llama anca de potro. Tal vez en estos momentos, con la parte ecológica, dices, no, ¿cómo que? Bueno, de potros de... Entonces, esa piel no existía en México, entonces la importábamos temporalmente, hacíamos los zapatos y se regresaban a Estados Unidos. ¿Por qué no causaban impuestos? Porque no se iba a consumir aquí en el país. ¿Sí me explico? El valor agregado, por ejemplo, el IVA, es un impuesto eminentemente local sobre el consumo, pero en México. Por eso, queridos amigos, cuando se van a acordar algunos que viajaron a Estados Unidos y que decían, te regresan impuestos, porque tú no vives ahí, no estás consumiendo localmente. Bueno, pero ese programa temporal lo usaba mucha gente. Y está muy bien, porque a lo mejor necesitas un tipo de papel para imprimir un libro que no hay aquí, Pedro, lo importas, pero no pagas impuestos porque lo vas a regresar, se lo vendiste en Europa, ¿no? Claro. Entonces, díganme ustedes, ¿qué hacía importando zapatos terminados temporalmente? ¿Qué sentido tenía? Eso era absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo que importas zapatos? Como para volverlos a mandar a otro lado. Pues es una triangulación. Desde ahí a mí se me hacía raro. Evidentemente, de estos estamos hablando como de 30 y tantos o 40 millones de pares que estaba dejando el gobierno importar temporalmente absurdamente. Es un absurdo, porque ese programa es para bienes intermedios, para materias primas, pues, no para productos terminados. Ya completo, claro. Pues, a ver, yo importo de China un zapato para mandarlo ¿a dónde? ¿Y por qué no va de China directamente al país, no? Y entonces, pues, grandes compañías hacían trampa ahí
y se quedaban con ese zapato aquí en el país sin pagar impuestos y lo vendían. Eso era lo que estaba pasando. Esa es una de las puertas que le ha pegado a la industria, ¿no? La otra es la venta por internet, que no pagaba tampoco impuestos, y el contrabando, que nos tocó vivirlo desde la época de cuando Miguel Márquez era alcalde y Juan Carlos Romero gobernador, que me tocó estar en economía la primera vez que estuve. Entonces, bueno, en eso consiste. ¿En qué consiste ahora? Que nadie puede decir, voy a traer zapatos importados temporalmente. O sea, es que ¿a poco te suena lógico? Ahí me los guardas y ahorita vengo por ellos, Pero ¿no? temporalmente, ¿para qué? O sea, quiere decir que lo vas a mandar en otro país, pero ¿cómo los importas aquí? No sé si me... Sí, 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 estamos de explico. intermediarios nada más. Sí se entiende que importes tela, que importes porque voy a... Mira, me pidieron este zapato en Alemania, no hay la piel aquí, por más que busque, la importo, no pago impuestos, pero la proceso. Es más, Hacienda y aduanas te iban a revisar. A ver, Gabriel, ¿ya utilizaste la piel? Sí. Te sobró tanto, ¿no? Porque te sobra. A ver, ¿dónde está el desperdicio? No lo puedes usar en México porque era temporal. Ajá. Entonces, bueno, yo cuando supe que importaban los zapatos de temporada, me pareció una cosa aberrante, ¿no? Claro. Entonces, y sí, duró se te mucho hace, tiempo, ¿verdad? sí se te hace, Memo, perdón, Es una Gabriel, buena medida. una buena es medida por justa, parte de... porque ahí sí estaban haciendo una trampa, ¿no? O sea, tal cual, digo, para hablar en términos muy coloquiales. Hablando de Un trampas, fraude. Memo, ¿es cierta la Sí. leyenda aquella de que llegaba un contenedor con puros zapatos izquierdos y otro contenedor con puros zapatos derechos y acá los empataban? Bueno, mira, es muy parecida a la leyenda, ¿verdad? La leyenda tiene parte cierta y parte, pero te la voy a decir que ese era otro tipo de delito. Se llama elusión fiscal. ¿En qué consiste? Que tú dices, a ver, voy a importar el corte, o sea, del zapato, la suela, el forro, estoy exagerando, el tacón, ¿no? Pero los importo como piezas, ¿verdad? Entonces pago menos impuestos y aquí los armo. Entonces estás muy vivos. Exacto. Es un engaño, es una ilusión, ilusión fiscal, sí. Efectivamente, sí hubo quien lo estaba haciendo. Ya Eso no es. lo hacen, pero sí. Entonces son tecnicismos o son cuestiones que, pues, yo un día platicaba con alguien y me decía, ¿qué? ¿Cómo por qué temporal? Pues es que no te hace sentido, ¿no? Todavía dices, bueno, yo importo temporalmente para fabricar, para procesar y hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa fue una buena medida. Ahora, la otra, de una vez te contesto o les comento, la otra es una sentencia o se hizo un estudio antidoping. ¿Qué es el doping? Andar vendiendo por abajo del costo o del precio de referencia. Es decir, mandar yo un calzado a un precio que es increíble de barato para que pague impuestos muy bajos cuando lo compro en el país, ¿no? Entonces, se le demostró, es un estudio que yo me acuerdo que me tocó todavía estando en economía, todavía desde los tiempos de gobernador de Miguel Márquez apoyar ese estudio, años y años para demostrar que hay un daño a la industria por dumping, ¿no? Entonces se ganó, digamos, y eso hizo que hoy en día cualquier calzado de China, de Oriente, que se meta a México, el precio menor que tiene que tener es de $22.58, porque había mucho zapato que entraba a $10, a $8. Entonces, a ver, ¿cómo va a aplicar? Y perdón, y que era imposible que costaran eso realmente. Exactamente, o sea, se llaman precios de referencia, ahorita si quieres platicamos qué es, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces, a ver, yo meto un zapato a $15. Vamos a poner el ejemplo. Entonces, 1,000 pares, $15,000, pagan el impuesto sobre $15,000 y aparte, 15 menos 22, 7.58. ¿Por cuántos pares? Por 1,000 pago otros $7,000. Ya me expliqué. Si el zapato viene ya de 22 para arriba, no, nomás pagas el impuesto. Ajá. Esa es la cuota compensatoria. Ese es el otro. Esas son las dos medidas que tiene ahorita el calzado. Sí. Creo que se entienden ya más, Sí. más claro. Principalmente de China y de Vietnam. O sea, principalmente la importación viene de China y de Vietnam, ¿verdad? Este es el punto. Eso a mí como zapatero, vamos a poner que tengo Sí. una zapatería. ¿Me conviene o me restringe? Mira, te conviene, zapatería de comercio que Sí, vendes, comercial. bueno, probablemente todo arancel, vamos a empezar por ahí, o impuesto que le pones en protección,
en su gran parte la acaba pagando el consumidor. Eso aquí en Estados Unidos, en donde sea, ¿no? Se lo trasladan el Mira, precio. ¿qué está pasando? El arancel que pone Trump a los jitomates del 17%, No gran tiene jitomate, el jitomate grande de Sinaloa, riquísimo, ¿no? Que es el principal que se vende allá, pues por proteger a los productores de Florida, pues le metió el 17%. Te dicen los mismos productores, lo que está pasando es que la mitad de ese arancel, 8.5, lo está absorbiendo el que compra y el otro 8.5 se lo metió al precio para que lo paguen en el precio. Entonces, al final, una parte importante o todo lo paga el consumidor. Sí, seguramente, mira, al que esté importando, pues sí, el arancel lo tiene que pasar al precio, ya casi te lo aseguro, y le afecta, ¿no? Ahora, si vemos estas medidas, si realmente es para competir en términos normales, está bien que tenga un arancel el producto, pero que no me metan gol haciendo este tipo de trampitas, ¿no? Claro. No sé si me Sí, explico. sí, sí. Entonces, me parece que las medidas estas son buenas y que la otra es que sí, finalmente si tú vendes calzado, pues sí, puede afectarse un consumidor que estaba comprando un zapato un poco más barato y le va a subir de precio, ¿no? Pero también estás poniendo un poco en regla y dando oportunidad de que se compita, ¿no? Independientemente de la calidad, porque Sí, todo el mundo ha claro, sabido que el calzado Claro. chino pues tiene una menor calidad que el calzado sí, mexicano, pero haciendo la reflexión, a ver, mis hijos entran a la escuela, acaban de entrar hace 1 o 2 semanas, hay que comprarles zapatos. Y el zapato les va a durar, ay, depende si son calzalones o no, sí, les durará medio año, 1 año, ¿no? Pero a mí no me repercute tanto como papá porque si le sigue creciendo el pie, de todos modos tener que comprar otro, a menos que le vaya a dejar el gallito claro. a los hijos que Sí, vienen a los abajo, hermanos, ¿no? ¿ah? Sí, Entonces me convenía comprar barato, aunque no sí, me durara mucho. sí, Pero llega un claro. momento en que se estabiliza. Pero al comercio en general, al comercio de los adultos, en este caso, pues va a repercutir en el cliente, que a lo mejor ya no va a encontrar el zapato más barato que encontraba para llevarse, sino que ya está más o menos a nivel. Sí, sí, mira, ahora ha habido un proceso, digo, China, por aquí traje una foto, no sé si, bueno, a lo mejor no la recuerdan, o tú, o Gabriel, o Pedro, Los o viejitos, sí. Felipe, sí, sí lo van a recordar. En el 2000, fíjate, me voy a remontar, voy a hacer un paréntesis, pero es interesante platicar esto para que veas desde cuándo viene este tema. En el 2000, estando con Juan Carlos Romero de gobernador, Fox de presidente, Miguel Márquez de alcalde de Purísima, este, empieza un movimiento en San Francisco y Purísima que se llamó Salvemos Nuestro Empleo. No Ajá. sé si te suena el nombre, hasta con camisetas. Sí, Y Miguel, siendo alcalde, digamos, en cierta manera lo encabezó, bueno, con la sensibilidad que tiene, los inició, ¿no? Entonces, porque eran una gran cantidad de fabricantes de, sobre todo zapato deportivo, tenis, para Tenis. decirlo más coloquialmente, que se veían muy, muy afectados por el contrabando, ¿no? En ese tiempo, bueno, entre otras, hubo reuniones, yo me acuerdo hasta la 1, 2 de la mañana ahí en Purísima con 200, 300 fabricantes. El presidente de la Cámara, en paz descanse, Pepe Gutiérrez, le decía, vente, pues ni están afiliados, pues para que los afilies, le decía, éntrale al toro. Hicimos incluso una reunión ahí era Guzmán Montalvo de aduanas y una serie de funcionarios, una reunión en Purísima, ¿no? Porque me acuerdo de alguna llamada, esto ya más anecdótico, de Eduardo Sojo. Me dice, oye, Memo, ¿qué está pasando allá, no? Y cómo, le dije, pues mejor que Miguel los encabece a ellos a que se metan otras gentes con otros intereses, ¿no? Por claro, no hablar de colores ni de nada así, ¿no? mis Entonces, sabores. hicimos un anuncio, se nos ocurrió, con el buen Nacho Camacho, no sé dónde ande ahora, Sí. que dice que si compra, es precisamente lo que tú estás haciendo, zapato chino, y poníamos un tenis, por aquí tengo la foto, así abierto de la punta, ¿no? Promoviendo el consumo del zapato local. Vinieron hasta los japoneses a hacer un reportaje en Reforma, aquí tengo la foto, guardamos el recorte. Pero ¿a qué voy? Que China hace 25 años sí se identificaba más por lo, como tú dices, barato, mala calidad en los zapatos. Hoy hay que reconocer también que China ha dado un paso muy fuerte y que marcas de calzado prestigiados mundialmente fabrican allá, Gabriel. O sea, han logrado una gran calidad. Bueno, y lo vemos, ahorita ese otro tema, el de los autos, ¿no? Pero han dado un paso importantísimo
por eso es todo este asunto ahorita en el mundo, ¿no? No diría no solo en México, sino lo que trae a Trump loco, digamos, si me permites el término, es China. Ajá. Aunque hable México de este y del otro, pero es el asunto de China que luego lo podemos platicar de otra manera. Pero a lo que voy es que hoy en día China, bueno, fabrica ya a todos niveles, digamos, entonces es un competidor para todo, ¿no? Y ya ha aprendido y ha logrado y le fabrica marcas muy destacadas, ¿no? En electrónica, en todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que aquí más bien es que el fabricante de calzado guanajuatense, voy a hablar mexicano, pero guanajuatense principalmente, debemos de enfocarnos a calzado y se ha dicho mucho de valor agregado alto, que no pelee tanto por el precio, que particularmente es un calzado, o el mejor ejemplo es el famoso Goodyear Well. Goodyear Well es un sistema de fabricación de calzados. Aquí no puedo decir marcas, ¿verdad? Pero Sí, dilas, no hay problema. No, rato nos van a Tú patrocinar. me entonces. mencionabas, Sirve que nos lo patrocinan. uno de ellos hace rato, voy a mencionar a dos nada más, que es Cuadra, ¿no? Ajá. Otro, Vaqueras de Rubén Cabrera, grandes exportadores, grandes, pero estás hablando de un calzado de piel que va cosido, güey. Es como hacer carros con chasis, ¿no? O cosas ya de otro nivel de mercado que no te están peleando $1 o $2 en el precio, que van a un mercado y son precios promedio mucho más altos, no son productos más altos. Entonces, creo que más bien es el enfoque hacia allá. Y otra alternativa también muy buena que han encontrado otros es buscar canales de distribución directos, ¿no? Cofose, yo recuerdo, trae algunos proyectos Hacia el enlace exitosos directo. a vender directo, porque lo que ha pasado es que, o lo que pasó también mucho, como en muchas industrias, es que el fabricante quedaba atrapado entre el distribuidor, o entre el mayorista y luego el que vende, ¿no? Es decir, el margen para el fabricante siempre era el menor y se veía y luego afectaba al proveedor, ¿no? Ganaba más, pues, el que vende y todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta es una medida, sin embargo, bueno, pues sigue habiendo contrabando. Y el otro asunto, volviendo al año 2000, que sigue vigente y que hemos visto operativos, es la famosa piratería de marcas, ¿no? Que ahí sí, ¿qué ha pasado? Bueno, cuando se combatió mucho, nacieron marcas que hoy son muy exitosas locales, Sí. Pedro. Sí, cierto. No las puedo mencionar No, sí, tampoco, sí, sí. menciónalas. pero Sí, como Brasil, ejemplo, me acuerdo de una Brasil, ¿no? Bueno, la misma de Charlie, ¿no? Que tiene ahora, y algunas otras marcas de Concord, Escort, todos ellos nacieron así, Gabriel. Entonces, sí, cuando se aprietan las cosas, pues sí tiene que venir la inventiva, la innovación, el buscar oportunidades. Pero digamos, estos dos medidas, ya para cerrar este tema, creo que son adecuadas porque no se vale buscar huecos para hacer estas trampas y estarle pegando a la industria. Pero son suficientes, Memo, las medidas No. para reestructurar. O sea, hablamos sí de esta restricción temporal, Ujú. pero realmente estas medidas que anuncia el gobierno federal son suficientes para poder restaurar algo que se ha deteriorado, que es la industria del calzado. No, fíjate que es complicado, y el mismo presidente de la Cámara, Juan Carlos Cachat, lo he escuchado, lo he seguido y lo dice, ¿no? Es una parte, hay mucha tarea que hacer, ¿no? Sigue existiendo, bueno, estamos viendo unas bronconas en las aduanas, ¿no? Con otros temas, entonces imagínate si eso sucede con combustibles, imagínate los problemas que tienen otros productos, ¿no? Entonces, digamos, sigue habiendo esta parte. Ahora, ya estas dos medidas sí le dan a dar un poco más de certeza, digamos, a la industria, de oportunidad, pero digamos, la competencia, y si no es China, es Vietnam y es Indonesia, ¿no? Que están exportando también, que están vendiendo en todo el mundo. Entonces, digamos, no es suficiente, pero sí era necesario, yo te Claro. diría, ¿no? Sí era necesario y justo, ¿no? Porque la gente que no conoce, Sí. como tú que es especialista, piensan que la industria del calzado está muerta. O sea, eso es algo que se ha venido comentando en los últimos años, Memo. Mira, sigue siendo mira, en la cadena, si contamos tenerías, calzado, proveeduría, pues estás hablando todavía aquí en León,
por lo menos de 100,000 empleos directos, de acuerdo al Seguro Social, y esos multiplícalos por todos los indirectos. Le dicen, hablando de términos que ahora les gusta mucho usar los términos, el core business, ¿no? O El sea, core business, de la claro. ciudad, ¿cuál es la vocación. la vocación y lo que le dio origen en mucho, pues toda esta industria? Yo creo que la industria va a seguir. Sí tiene crisis, pero en mi opinión, y a lo mejor me gana el cariño o venir de allá, pero va a sobrevivir, digamos, va a cambiar definitivamente, probablemente tiene que haber más alianzas, o sea, estas grandes marcas que tenemos guanajuatenses, mexicanas, tienen que hacer estas alianzas, buscar canales de distribución. Y esto lo comento mucho porque este puede ser también la salida para llegar y enfocarse a este tipo de calzado, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Ahora, León, hablando de León o lo mismo San Francisco, tal vez más que San Francisco y Purísima, está diversificado ya mucho en su economía. Claro. Sin embargo, en la industria, mira, si separas industria, comercio y la parte primaria, en León, en la industria, todas las actividades relacionadas con cuero, calzado y todo, todavía representan 4 o 5 empleos de cada 10 en la industria aquí en la Claro. ciudad. Claro, los empleos más fuertes, como en todo México, vienen de comercio, servicios y toda esta parte. Pero sin embargo, en industria sí sigue siendo una parte. Pero creo que hoy que tienen este presidente joven, Juan Carlos Cachat, que tienen ya más experiencia, que también está la gente de experiencia, pues están viendo y están conscientes que también han cometido errores, ¿no? En la Claro. industria del calzado, pero insisto, no negando la diversificación que tiene ya nuestra ciudad y nuestro estado, ¿no? En la economía, creo que la industria sí va a seguir, insisto, quizás con menos empresas, pero también con más profundidad en Claro. el mercado, con otras líneas, en fin, buscando diferentes, ¿no? Que hablas más ahorita de un mercado de nicho, ¿no? Por ejemplo, hablas de la empresa Cuadra, que está también Sí. por ahí despuntando e innovando Vaquera. en ese tema, pero también enfrentan un gran reto, Memo, Sí. que me gustaría escuchar tus comentarios, que es un cierto malinchismo hacia lo que es Así. la cuestión mexicana, ¿no? De Sí. repente, El hecho pues en México. el hecho en México, que hoy en día también es una política pública por parte de la Secretaría de Economía, pues tratan de incentivar, pero a veces pues no es suficiente, ¿no? Porque de repente pones un calzado Cuadra contra una marca extranjera y todavía mucha gente o los jóvenes se inclinan por eso, Y ¿no? los que compran a través de redes sociales. Correcto. Sí, bueno, ese es el Amazon. otro. Sí, en la otra, ahorita comentamos de esa ventana, cómo le estaba pegando lo de Chemu y lo de la otra línea. Sí, Las claro. compras, qué barbaridad. Y ahorita explico por qué también. Eso ya lo cerraron también porque ya están metiendo el impuesto ahí. Pero bueno, volviendo a las marcas, justamente antier, vino una persona que se fue muy chica a Estados Unidos y pues realmente se crió allá, se fue de adolescente, le ha ido bien, ya es ciudadano, ¿no? Incluso no está en riesgo como ahorita mucha gente de que lo regresen. Y me dice, oye, así hablando un poco ya con ¿por qué aquí a todas las empresas utilizan marcas o nombres extranjeros para venderles acá? Sí, es cierto. Y allá en Estados Unidos para venderle a los latinos buscamos marcas mexicanas o con Claro. nombres. Y me hizo reír, le dije, tienes razón, pues por un malinchismo. En la industria zapatera, fíjate cómo hay marcas italianizadas, ¿no? Que suenen así, y no menciono tampoco, ¿no? Pero pues se te vinieron a la cabeza, porque Italia tiene un gran prestigio, un gran diseño y todo, ¿no? Pero a lo que voy es algo humano, natural, pero a lo mejor es también falta yo creo que de confianza, ¿no? De arriesgarse. ¿Por qué alguien le puso a unos pantalones muy exitosos Pepe, ¿no? No sé si te acuerdas. Pepe Jeans, Jeans. Pepes. Y es un hombre mexicano, Pepe más Jeans. mexicano Pepe Jeans que nada. Y se pueden utilizar. Yo creo que es una cuestión cultural que ha ido cambiando un poco, porque sí los veo ya. Ahora, sí, esto de hecho en México, si te convence el producto, vas a ser leal a él, ¿no? Es como la marca Guanajuato también que nos tocó iniciar Sí, claro. en la época de Miguel. Pero, digamos, en las marcas internacionales siempre se va a buscar la calidad,
Y a lo mejor sí empieza a tener demanda en otro país, somos muy chistosos, ¿no? Un producto mexicano, bueno, hay una cerveza, ¿no? Claro. Que hay toda una historia, decían ellos que el envase, que lo querían cambiar, que porque era el del albañil y no sé qué, y ve el éxito, es el aventarse, ¿no? El pensar lateralmente, el tener audacia, y yo creo que así habrá marcas ya mexicanas poco a poco que empecemos a equiparar con las marcas extranjeras. Y el otro punto de la venta de internet, pues también es la otra puerta que han cerrado porque pues ahí, fíjate, aquellos países que tienen un tratado con México comercial, como Estados Unidos, si tú compras algo, pero de una cadena americana, que es de las más fuertes, ¿no? De internet, hasta, no recuerdo, $750, me parece, o 1,500, no pagas impuestos, o sea, te mandan lo que compraste, el reloj, la camisa o lo que sea, y no pagas impuestos. Pero con países que sí, que no hay, perdón, como China, que no hay un acuerdo comercial, entonces de $50 para adelante tendrías que pagar impuestos. Entonces todo lo que te mandaban de Chemu y esas cadenas lo ponían abajo, entonces estaban bailando Hacienda también, ¿no? Claro. Porque, fíjate, una de esas cadenas vendió $1,500 millones en México. Ah, ¿No? Todo Entonces, menos de 50, ¿no? Como las tienditas. aquí decían sobre todo la industria del zapato y del vestido, ¿no? Oye, nos están pegando y a ti también, Hacienda, porque te están bailando. Entonces, esa es otra llave que cerraron. Pero insisto, la industria, siento, prevalecerá, probablemente te digo, con menos empresas, pero y más enfocada, ¿no? Más de Oye, nicho. Memo, fíjate que yo Sí. considero que lo que persiguen en realidad ante estos decretos y este esfuerzo gubernamental es que haya un consumidor patriota, Ujú. ¿verdad? ¿Crees que sí se logre esta cultura? Mira, el consumidor mira, Lo hecho en México. yo, yo estudié en Monterrey la carrera y trabajé allá. Y uno de mis abuelos, por el lado Romero, venía de allá hace muchos años, ¿no? Ya hace más de 100, pero digamos y decían, la gente de Monterrey es coda, ¿no? Yo no sé si has oído. Sí. Sí. Y son los típicos etiquetados o prototipos. No es cierto, es un buen consumidor. Entonces a veces se confunde, ¿no? Porque es un consumidor muy exigente. Selecto. Exigente. Entonces, el consumidor exigente tiene que ver, pues, las ventajas, las desventajas, el precio, ¿no? Yo creo que aquí entra otra rama de la economía que a mí me gusta mucho. De hecho, yo antes de la carrera de economía estudié un año de psicología, que se le llama ahora la psicología económica. ¿Y qué es la psicología económica? Es todo un tema, ¿eh? Es que las decisiones económicas están basadas en lo racional. O sea, tú dices, esto más barato, más o menos compro lo más barato. Y no necesariamente las decisiones son racionales, son emocionales, ¿no? Y en el consumo, Pedro, está mucho lo emocional, ¿no? Yo tengo un pequeño negocio en un centro comercial, es una isla, y cuando antes de la pandemia, ¿se acuerdan los muchachillos justo saliendo de la época de Miguel, que se viene la pandemia? Los que embolsaban, ¿no? Eran estudiantes de primaria, secundaria, y luego juntaban dinero, Los cerillitos. los cerillitos, ¿no? Famosos. Y uno llegaba mucho ahí a platicarle, oye, ¿qué? Estoy juntando para unos tenis, me decía. Yo dije, unos tenis de 500, 600 pesos. No, unos Jordan, cabrón, perdón que Sí, o los Oiga, Nike. pero ¿cuánto te cuesta? No, 2,000 y pico, cabrón. Un chavo de esto. O sea, ahí no hay racionalidad, es emoción. Claro. Eso es otras cosas. Entonces, el hacer el consumo, yo siento más aquí, Pedro, con esta protección, porque si lo extendemos ahora a lo que viene en el paquete económico, que es otro tema, pero de los aranceles a la industria, mira, China es todo un tema y nos daría aquí para un programa completo, porque las decisiones que toma China económicas no son iguales a las que toman los demás países. A las empresas chinas no les interesa tanto las utilidades como el empleo. No es una democracia, es un híbrido de capital. Entonces, competir, cualquier país, vamos a estar viendo aranceles contra China en todas partes del mundo y en todos los sectores, ¿no? Para proteger, porque es impresionante, hoy China ha hecho 3 cosas, por lo menos, que no hacía
Hace 20, 25 años que estábamos platicando, China no tenía marcas propias, o díganme una marca propia. No, todo el mundo decía, lo están ¿A copiando. quién le fabrican? A Estados Unidos y a Europa. Ellos, Nixon los 70s, hay un libro fenomenal de Kissinger que se llama China, y ahí pueden ver cómo empieza a volver China después del fracaso de la revolución de Mao, De Mao Zedong. y lo levanta Nixon con Kissinger para equilibrar aquel mundo de la Guerra Fría por la Unión Soviética. Decía, bueno, pues que entre otro jugador, China. Pero China tiene cientos de años estando cohesionado como un imperio, o sea, Claro. es impresionante, es una Claro. nación que está así. Entonces, muchos de aquellos políticos que fracasaron en la revolución, que eran jóvenes, pero pues hay que hacer algo diferente. Y se empezaron a abrir, ¿no? ¿Y de quién copiaron el primer modelo económico? ¿Saben de quién lo copiaron? De México. De México. De la industria maquiladora de los 60. Está confirmado. Y desarrollaron todo eso. A lo que voy es, bueno, ahí viene toda la historia de China. A lo que voy, ahorita, ¿qué hace diferente de hace 25 años? Marcas propias. Más de 20 marcas de autos, ¿no? Que controlan. Ya hay una que ya se comió a Tesla en autos eléctricos, ya, para no BYD. decir más, porque BYD. ¿Cuál? BYD. BYD. Sí, es Beyond Your Dreams, ¿no? Pero lo abrevia. Y ya hay así 20, ¿no? Ahora viene la propuesta de meterle aranceles. Eso tiene mucho sentido por la renegociación o revisión que viene del TEMEC, ¿no? Claro. Y es donde va a apretar Estados Unidos, ¿no? Y creo que también, bueno, ese es otro tema. ¿Qué otra cosa ha hecho China? Comprar empresas occidentales, pero no les cambia el nombre. Claro, Mercedes-Benz, por ejemplo. Pirelli, ese capital ¿Es chino? es chino, Volvo. pero no va a mover la de Milán, ni a los italianos, ni la marca, están detrás. Volvo está metido, y hay muchas. Otras. Mercedes. Tercera estrategia que está metiendo China, y esa es silenciosa, está comprando propiedades. Sí. Y metiéndose con productos en el centro histórico de México, en las grandes ciudades, en la zona piel, aquí. Compraron 50,000 metros a un empresario leonesca. Entonces, es una invasión, ¿no? Están yendo, es muy interesante. Sí, los países. ¿Por qué con China? Porque juega con otras reglas. Es muy difícil, nunca les vas a llegar a precio. Entonces, Por lo que le nosotros está vamos a metiendo el estar gobierno, perdón. viendo, no solo a Estados Unidos, sino a México, a Brasil, a todo, ponerle aranceles altos a China para tratar de emparejar. ¿Por qué? Porque sus decisiones de política económica no obedecen a la lógica de que tiene México, que tiene Estados Unidos, manejan con otro. Hay un enfoque y ahí nadie se puede salir, es una dirección centralizada completa. Es una economía de mercado, ¿no, Memo? Pero entre comillas, ¿no? Es una economía de mercado, pero dirigida por unas gentes. Entonces, está subsidiada, sí, cierto, está subsidiada. Pero va enfocándose al empleo. Al empleo, no tanto a la utilidad. Entonces tú dices, Y a la a ver, esta penetración. empresa está sufriendo en el exterior, apóyenla, dice el gobierno chino, aunque baje el precio. ¿Y cómo le pegas? Estás hablando de miles de millones, ¿no? Entonces, es un nuevo panorama, ¿no? Entonces, es un la nuevo competencia que le pudiera hacer México, pues o cambias de política O cambias es de una productos, o te chamba va- imposible. Tienes que buscar otros mercados, otros valores de otros productos, ¿no? ¿En qué te va a competir China? Pues en muchos de los productos de consumo, ropa, calzado, autos ya, ¿verdad? Tecnología. Tecnología, ¿no? Pero bueno, hay que buscar, como decía Pipe, nichos de mercado, pero a lo que voy yo es que no nos extrañe la apuesta de aranceles porque obedecen a esa lógica, ¿no? Y claro, Trump, ¿cuál es su punto? Trump lo que te dice es, para mí la pregunta más grande, y ya verán que va a ser un tema, que es diferente renegociar un tratado a revisar. Si yo firmé con Pedro un convenio y lo revisamos, lo vamos a revisar el que firmamos, ¿verdad, Pedro? Sí, claro. Si renegociamos partimos de cero, ¿no? Aguas. Entonces, si Trump quiere renegociar olvídate del TEMEC y vamos a hacer uno Nada nuevo. más. A revisar, sí es revisar punto por punto. Ese es un primer tema. Segundo, ¿qué va a decir Trump? A ver, México, no quiero que venga unos chinos aquí para fabricar aquí y mandarme las cosas allá. Claro. ¿Lo va a aceptar México? ¿No lo va a aceptar? ¿O se tienen que asociar con mexicanos para luego vender allá? Está muy interesante. Sí, claro. Yo no tengo las respuestas, nomás estoy planteando Claro, las porque preguntas. aquí parten dos vertientes, mi amor. La primera es estas medidas proteccionistas de Donald Trump,
sí incentivan que se vuelvan a generar empleos y a producir en América ciertas cosas, pero aquí la pregunta es, ¿quién los va a producir? Vemos la escasez de personas que se quieran emplear, vemos Sí, eso es. muchas situaciones donde por una parte se piensa que es algo bueno, pero luego también se voltea a ver y dices, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a realizar? No, sí, tienes toda la razón. Digo, la política esta, que es más de crear el pánico, ¿no? Con el migrante, con el paisano, pues le está pegando durísimo a la industria. ¿Quién lo va a hacer? Como tú dices. Y la otra es, pues por eso le saltó Musk, ¿no? Oye, si todos los carros de Musk, esa marca que ya conocemos que se venden aquí, están hechos en China. Claro. Los que han llegado aquí. Entonces, oye, ¿no? O los teléfonos de la marca de la frutita, ¿no? O De la, la mi- manzanita. ¿En cuánto te saldría hacerlos? Ya está integrada la economía. Es o la misma absurdo. gorra que usa Trump, Sí. la gorra Entonces, roja que dice Make America Great Again, está hecha en China. está en China. Por eso te digo, Trump maneja dogmas, ¿no? Y es más una cuestión de política y Claro. todo. Pero la realidad es que sí también. ¿Por qué le preocupó más China a Estados Unidos? Porque China ahora Claro. sí tiene marcas propias, Claro. ahora sí tiene tecnología, ahora sí está metiéndose a otros países. Y antes nomás fabricaba para ellos. Ahora el reto Ese también, es un cambio brutal. Memo, sería que cuando una empresa china se establezca en México, también el reto es que realmente genere una derrama, porque cuando se establecen, llegan, bajan el tráiler y bajan hasta el papel del baño. Entonces el tema es que también, Tienes toda la que razón. también explote y derrame, ¿no? Sí, yo creo que, mira, la presidenta, ya nos salimos un poco estrictamente del calzado, pero bueno, es parte de No, claro. estos temas, son muy apasionantes. Cuando y ustedes en el documento muy bien preparado que me pasó Pedro, hablaban de represalias, ¿te acuerdas? Porque cuando yo firmo un tratado de libre comercio, cuando Salinas hace el NAFTA o el TLC, precisamente ese es el nearshoring, ¿no? Ahora lo traen de moda, ¿no? Porque es hacer un agrupamiento, hacer un bloque continental para competirle a Asia, ¿no? Canadá, México, Estados Unidos, y vamos a hacer en lo que somos más productivos cada país y complementarnos, ¿no? Y funcionó. Entonces, tienes esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que le competías a China y ahora, cuando venga la revisión del tratado, en esos tiempos, pues China era un jugador, entró a la OMS y todo, pero no estaba participando como en una competencia directa, como lo está haciendo ahorita, ¿no? Entonces, Correcto. ahí va a ser todo un tema, ¿no? Claudia, en el tiempo de Guajardo con Peña Nieto, que el primer periodo de Trump, cuando metieron los aranceles del acero, como hay ahorita, México sí tiene derecho a hacer represalias en un tratado, se llama, y le metió aranceles, no sé si se acuerdan, a los quesos y todo. Sí, sí, sí. Bien astuto Y del Guajardo, Alfonso, como claro. es muy preparado, porque dijo, vamos a pegarle al electorado de Trump, a las empresas que están, y le saltaron, oiga, presidente, ya nos están metiendo Claro. esto. Algodón también. Al año se acabaron los aranceles. Claro. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué la estrategia de la presidenta ha sido así? Yo creo que es por China, ¿no? Porque creo yo que en el sexenio anterior se le abrieron las puertas a China brutalmente en el país. Entonces, ella sabe que le va a apretar el presidente de Estados Unidos, entonces prefiere guardar esa compostura y que finalmente, y yo no por hacerla aquí de profeta, pero yo les decía, me tocó dar 2 conferencias antes de los aranceles, no los va a poner Trump para México, ¿no? Porque no le conviene, ¿no? O sea, simplemente hay un TEMEC, hay un tratado y bueno, ahí estamos viendo. Es nada más estar jugando con el gato y Entonces, el ratón. esa ha sido la estrategia y ese va a ser el tema que tú lo dices muy bien. Oye, a ver, ¿qué va a hacer México o qué le va a pedir? A ver, vienen los chinos, oye, pues sí pueden invertir aquí, pero como tú dices, vamos a ponerles reglas. Claro. Sí, porque se traen hasta las torres, ¿no? Ya Todo, hechas, ¿no? todo, Tienes todo, toda la todo. razón, Pipe. Antes En de... Salamanca pasó una empresa así. Ujú. Ahorita lo platicamos de esa. Sí. Antes de caerle gordo a los leoneses, por lo que Sí. voy a comentar, No, quiero Gabriel. agradecer a Datango, un restaurante, Datango Restaurante aquí en León, Guanajuato. Pizza, pasta,
a ensaladas, riquísimo, no se lo pueden perder. Si viven en León o si vienen a León de visita, pasen por favor a Datango. Les doy rápidamente la dirección: Gran Jardín Local 9, es comida italiana, pizza napolitana, las mejores ensaladas, no se lo pueden perder. Y por supuesto, agradeciendo el patrocinio para este programa, La Otra Agenda. Ingredientes premium, una vista preciosa. Por ahí vamos a pedirle a Angelito que nos inserte algunas tomas de aquí de la presa del Palote, que estamos aquí a un ladito. Preciosa la vista, riquísima la comida, no se la pueden perder. Y ahora sí vamos a este comentario. Yo tenía un maestro de economía, que no era Memo Romero, que decía que esto de estar pateando el bote de los zapateros leoneses era una historia ya conocida, porque desde que él se acordaba, los leoneses siempre habían pedido la protección del gobierno federal desde el TLC. Y luego pedían, pues, ¿sabes qué? Ampáranos 5 años o 10 años. Y luego iban llegando, faltaban 1 o 2 años y volvían a pelear, a llorar, decía él, al gobierno federal para que fuera ampliando estas protecciones. Finalmente se da ya esto a nivel de decreto. Y más allá de que ya se comentó que sí va a beneficiar, la pregunta, el argumento que él decía que no era más que llorar para seguir siendo protegidos, es si se va a aprovechar ahora sí para mejorar la calidad, para diferenciarse, o simplemente es patear el bote y estarme a gusto otros 6, 5, 4 años. No, sí, mira, Gabriel, hay parte de razón, digo, coincido en parte, pero creo que le dedicamos buen tiempo al principio para explicar esto de los decretos. Creo que ahí sí te estaban jugando con trampa, ¿no? En esas 2 medidas. Pero creo yo que aquí ya va a recaer la responsabilidad casi en cada empresario, en cada empresa, ¿no? Porque esta protección, como preguntaba Pipe, no es suficiente tampoco como para que digas, ya, échense a la hamaca. Hoy día ya cambiaron las circunstancias. Va a seguir habiendo competencia, y si no es de China, es de otro país, y México no puede cerrarse tampoco, va a haber aranceles y todo. Entonces, creo yo que hoy sí las condiciones están más dadas para que de verdad hagan la tarea, y si no, pues el que no hace la tarea, pues sí, le va a ir pasando que va a tener que cambie de giro, cierre, o se asocie, ¿verdad? Ha pasado ya. Ahora, hay fábricas que ya se han ido asociando con otras. El decreto no debe ir acompañado de una política pública de apoyo a la inversión, capacitación, desarrollo. ¿Existe? Al menos en Guanajuato. Bueno, entiendo que sí, en desarrollo económico estatal, y que la misma Cámara la está provocando. Creo que han construido una buena relación, me parece, con el gobierno federal, con Ebrard, ¿no? Con el secretario de Economía, y debe de estar, y yo veo constantemente los cursos que tiene la Cámara de Calzado, y sí yo creo que sería interesante tener aquí a Juan Carlos Claro. Cachat, ¿verdad? Para que nos platicara todo eso. Pero aparte había, digo, en mi época, cuando los conocimos aquí en León, había un CIATEC, por ejemplo, había otros talleres, elementos que estaban capacitando, si quieres, no a grandes industrias, pero al artesanal. Sí, mira, todavía hace 2 años nos tocó apoyar a la Cámara, estando yo trabajando todavía aquí en el municipio, con un taller justamente para la parte electrónica ya de pespunte, y sí están metiéndose, tienen el área que se llama Prospecta, están muy metidos. Tú puedes seguirlos ahí, y vas a ver ahorita en redes la cantidad de cursos, pero cada semana, Gabriel, que están metiendo para sus socios, ¿no? El CAS de Conalep también estaba, ¿no? Sí, están trabajando con estos organismos, ¿no? Con la ahora, ¿cómo se llama? Lo de innovación de gobierno del Estado, ¿no? Que era, antes tenía otro nombre, ahora de innovación, y sí están haciendo este tipo de convenios. Yo creo que sí, digo, si hay las formas, las herramientas, va a depender mucho ya de la cultura empresarial y de cada empresa, cada bloque, ¿no? Ahora, si tenemos ese paraguas de China, espérame tantito. No, va a seguir llegando, pero con un impuesto ya con otro precio. Sí, claro, para competir, pero ahora sí podemos voltear también a ver hacia adentro, y Jalisco, Estado de México, Guanajuato, ¿dónde nos estaríamos ubicando? Como Guanajuato con ellos, bueno, yo creo que va a seguir siendo la pauta. León tiene, mira, la famosa palabra clúster quiere decir agrupamiento en español, encadenamiento, ¿no? Entonces, que existe un clúster
hoy que tenemos varios en Guanajuato, ¿no? Que se construyeron, ¿no? Se fueron construyendo como el automotriz o el de alimentos, que es muy importante. El de calzado se fue creando naturalmente, ¿no? Por la historia misma de la ciudad. Entonces, hoy en día, digo, aquí ha habido intentos, por ejemplo, yo los conocí, de fabricantes de poner fábricas en Aguascalientes de calzado. Acaban regresándolas porque no hay toda esta infraestructura, digamos, de proveeduría, de, de todo, accesorios, de la gente, de la capacitación. Entonces, yo creo que esa ventaja yo le veo a Guanajuato versus un poco, aunque Jalisco lo tienen en la parte de mujer, ¿no? De calzado de mujer, y los otros estados, yo creo que sí sigue habiendo una ventaja, y particularmente aquí en León, ¿no? Pero entonces, Todavía. ¿qué pasó en el norte del estado? Ajá. Que había una empresa leonesa Sí. que se fue para allá y luego regresa. Sí, es lo que te digo, porque la parte de la gente es muy importante, la capacitación, esa es una. Ahí hubo otro tipo de asuntos que tienen que ver más con el municipio, ¿eh? Me tocó conocer un poco de ese proyecto y de esa marca, porque el otro proyecto que tienen, que si no me equivoco, es en San Diego. Hay uno en San Luis de la Paz, no me acuerdo cuál fue el que, creo que el de San Diego es el que cerró, pero San Luis de la Paz, y está funcionando muy bien uno de ellos, pero depende también mucho cómo se involucra el municipio, el apoyo, pero sí, yo te diría, ahí son aspectos hasta culturales, Gabriel, de una industria que estás acostumbrado a trabajar en León o en San Francisco del Rincón de una manera purísima y te vas a otro Que municipio, cambian la jugada. tienes que trabajar mucho con la gente y acaban viendo que a lo mejor requiere toda una inversión muy fuerte y acaban regresando. Ese es otro tema que más adelante, si nos lo permites, tocaremos Sí, cómo no. ediciones posteriores. Me acuerdo que había un proyecto cuando estabas tú en desarrollo económico como titular, donde se buscaba diversificar lo que es ¿cómo llamamos? El corredor industrial, irlo llevando hacia norte y sur del estado de Sí. Guanajuato y empezar a desarrollar la Sí. parte de valor agregado Sí. al producto que ya se estaba haciendo. Sí. Si me lo permites, lo tocaremos ese punto, nada más Claro, como cuando comentario, gustes. y apuntarlo para que no se nos olvide. Sí. La pregunta acá ahora es, esto que se está aplicando al calzado y que aparentemente viene bien, sería conveniente, habrá oportunidad de aplicarlo hacia otro tipo de productos guanajuatenses? Sí, mira, si ves el paquete económico, que ese va a ser un tema muy importante, en el paquete económico, este paquete, a ver, ¿qué es el paquete económico, no? Porque hablamos del paquete, luego así somos que A empezamos ver, a hablar explícale de a la gente qué es el paquete ¿qué es el económico. paquete? Cada año el gobierno federal tiene que mandar al Congreso, entiéndase, diputados y senadores, la ley de ingresos, de dónde va a obtener dinero y en qué lo va a gastar, el presupuesto de egresos. Los diputados revisan los dos, en qué vas a tener el ingreso y en qué vas a gastar. Los senadores nomás la ley de ingresos, el de gasto, no, el de egresos, no. Y entonces tienes que marcar cuánto va a crecer la economía, algunas medidas de política económica que vas a implementar. En este paquete para el año que entra, que acaban de entregar el secretario de Hacienda antier, me parece. Sí. Tarde, por cierto. Sí, muy tarde. Muy tarde. En este paquete está, entre otras cosas, llamó la atención, y hoy es primera plana en algunos medios aquí de la localidad, que viene la propuesta de fijar aranceles para productos, no nomás autos, porque eso es lo que más ha llamado la atención, juguetes, ropa, una cantidad de cosas con procedentes de países con los que no tenemos acuerdo de libre comercio. China, Vietnam, Turquía, no sé, me puedo seguir, ¿no? Hay muchos acuerdos, pero no. Entonces, esta parte, creo que en general, Gabriel, va a seguir siendo un tema, ¿no? De la parte de los aranceles en todas estas industrias, ¿no? Con aquellos países, sobre todo, que tienen otras reglas o no hay un acuerdo de libre comercio. Entonces, ese va a ser un tema también. Específicamente, aparte de la industria del calzado, también en Guanajuato Juguetes, tenemos la parte de la agroindustria. Eso a mí lo que también me llama la atención, Sí. porque tengo entendido, y tú me sacarás de la... si es que está mal,
que también China está haciendo dumping con los alimentos, con los agroalimentos. También, sí, digo, hay Eso voto. algunos temas ahí, sí, efectivamente. Aquí sería interesante también tener al del clúster de Claro. agroalimentos para platicar. Yo creo que en varios sectores va a estar ese tema, Gabriel. No, no hay un sector exento completamente. Y vamos a ver, ¿no? Cómo se va a ir, pero va a ser una realidad y ahí está puesto. Y yo creo que los sectores industriales esto que viene en el paquete de los aranceles con otros países va a agradar no solo a los sectores industriales, sino también a Estados Unidos, porque Claro. mucho de esto es con China, ¿no? Pero, Entonces, pero mira, Memo, perdón que te interrumpa ahorita, que comenta Gabriel lo del tema de los alimentos. ujú, Me viene un recuerdo de hace algunos años. ujú, Creo que el presidente Salinas de Gortari en su momento redujo el IVA del 15% al 9 o 10%, así algo así en es, su al momento, 10. ¿no? Y vemos que también se empezaron a incentivar una política fiscal de, por ejemplo, exentar al IVA a la industria de los alimentos, agroalimentaria de IVA, ¿no? ¿No sería mejor por parte del gobierno federal medidas más agresivas? ¿En qué sentido? Decir, bueno, si queremos impulsar realmente el calzado mexicano, ¿por qué no generar una política donde tal vez demos ciertos beneficios fiscales al calzado mexicano, ¿no? No solo restringir de manera temporal, sino también decir calzado mexicano para que sea competitivo frente a todo lo que viene de Vietnam, China y estos países pueda tener un IVA preferencial del 8 o del 9%. No, no realmente se necesitan medidas más agresivas para poder... Sí, mira, es un tema, otro tema, ¿no? Para que vayas Tenemos apuntando, agenda para Gabriel. mucho rato. Cuando, fíjate, ¿te has fijado que cuando discuten la ley de ingresos, y nos vamos a fijar, nunca se hablan de estímulos ni de incentivos? No, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto? O sea, ¿y cuánto vas a tener? Hace muchísimos años, pero no por eso deja de estar vigente, porque va muy en el sentido que dices. eh, Mi papá en paz descanse, fue el último presidente hubo un consorcio exportador que se llamaba Benexport. Ahí estaba Vicente Fox, Mario Plasencia, personas industriales de aquí, Jorge Zúcar, ya varios en paz descansan, han pasado ya de este mundo. Pero, ¿por qué se creó? Porque si exportabas calzado, te regresaban impuestos. Ese era el estímulo. Entonces, oye, vas a exportar así, asóciate como consorcio varias fábricas y ¿qué hacen con los impuestos? Pues para que vayas a ferias, para que vayas a viajes, para que hagas eso. Y funcionó. Eran tiempos del famoso IMSE, Instituto Mexicano de Comercio Exterior y todo aquello. Y ese tipo de incentivos. Cuando llega una empresa y la atiendes aquí que va a invertir, te dice, oye, en la India una empresa nueva le exentan de impuestos sobre la renta 3 años, ¿no? Pues eso está en manos del gobierno federal, porque esa política económica, aquí tienes el impuesto cedular, el de nómina y otros, ¿no? Claro, Entonces, a lo que voy, siempre le ha faltado al paquete de presupuesto de egresos esa parte, lo que claro. tú dices, para todos, ¿eh? No nomás para una industria. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Faltan estímulos, cómo haces que invierta más, Que puedan competir. el deducible, etcétera, etcétera. Claro. Oye, Memo, por Sí. ejemplo, nos damos cuenta, y ahorita con los datos que nos diste, Ujú, bueno, México está este, en el noveno lugar a nivel mundial ujú, de la producción del calzado. ujú. Entonces, Guanajuato pues tiene el 70% de ese noveno lugar Sí. y ante esa insistencia de la competencia asiática, aquí pues como que tratan de competir con el diseño, con las materias sustentables Ujú, y además pues tienen una ventaja estratégica porque pues nos quedan muy cerca aquí Estados Unidos, que es ujú, el principal claro. Socio país industrial. Mercado. Sí. consumidor. Sigue siendo el principal. ¿Crees que sí efectivamente los productores de aquí de León o de Guanajuato en sí aprovechen esa circunstancia? Eh, Porque hay ciertas empresas que efectivamente pues, se dedican a la exportación, pero sí hay una gran cantidad No, fíjate que que aprovechará. 48 millones de pares, si fue un crecimiento, pues es poco. ¿Cuántos consume Estados Unidos? Estamos hablando, si no me equivoco, pues deben de ser unos
híjole, no, me va a quedar muy, muy corto, pero como 4 o 5, no sé, unos probablemente 1,000 y tantos millones de pares al año, una cosa, traemos un promedio nosotros como 2 pares por habitante, ¿no? Al año, más o menos en México, y Estados Unidos es mucho más alto, y las mujeres más, ¿no? Sí, claro. Porque compran, creo que eran 5 o 6 pares contra 1 o 2 de nosotros, ¿no? Es algo cultural también. Pero a lo que voy, sí, no, pero es que para estas cifras, a lo que voy es qué representamos del mercado de Estados Unidos, pues prácticamente muy poquito, ¿no? Un porcentaje mínimo, hay una gran posibilidad. Ahora, insisto, yo creo que Es para consumo nacional, entonces. sí, es para consumo nacional la mayoría, pero aquellas empresas que están enfocadas a la exportación están muy bien aquí en León. O sea, te mencioné algunas y hay otras más que la verdad están muy bien. Y yo creo que ese es el camino también. Ahí hay mercado, Pedro, y debe de explotarse, pero a lo mejor necesitamos también lo que dice Felipe, estímulos que todavía te ayuden más. Al exportador me parece que sería muy bueno, ¿no? Para el Y mercado visión, local. ¿no? Y Es decir, visión. ahí hay más. Sí, No te quedes aquí. sí, y buscar y pensar lateralmente, como se dice, ¿no? Mira, voy a mencionar marca, pero creo que no hay problema, No, pero ninguno. Luego les mandamos la cuando factura. Andrea nace, yo tengo la amistad de uno de los fundadores, Armando González, que si nos ve, pues le mando un gran industrial, uno de ellos. Fueron tres grandes visionarios los que hicieron Calzado Andrea. Armando es de Chiapas, o sea, no es de aquí. Uno de ellos ya falleció y el que queda, es decir, de los tres hay un solo propietario hoy, una sola persona, otro falleció y Armando que se retiró, ¿no? Pero un poco platicando qué hicieron, bueno, rompieron el esquema, ¿no? Fueron a vender y a atacar el mercado de otra manera que pues podías tú juzgarlos. ¿Cuál era la manera clásica de vender calzado? Con un vendedor, los pedidos, los viajes, que bueno, y luego el detallista, o a veces el mayorista, el detallista, etcétera. Y ellos se fueron a vender directo a través de catálogo Catálogos. y todo. Hicieron una revolución, ¿no? Entonces, sí, ese es un ejemplo que yo pongo de innovación, ¿no? No tiene que ser todo tecnológico, sino las maneras de hacer las cosas, ¿no? Claro. Diferentes. Y sí hay mucho en calzado, insisto, muchos se vuelven muy competitivos cuando logran un canal directo de venta y tienen un mercado muy, muy padre. Confose nos puede platicar de 2, 3 proyectos muy Hay que invitar interesantes a de Luis. botas. Sí, a Luis Rojas. Los Rojas. Perfecto. Pues de esto y más vamos a estar platicando en esto que es la otra agenda, amigos, amigas. Por hoy se nos está acabando, ya no es de cinta, ya es El tiempo. el tiempecito que nos vamos a echar aquí. Pero pues queremos agradecer en primera instancia a Memo Romero y que va a ser nuestro anfitrión, por supuesto, de aquí para adelante. Muchas gracias, Memo, y No, gracias al por esta contrario. intervención. Al contrario, Gabriel, Pedro y Pipe, muchas gracias. Encantado. Entonces, Pipe, vamos despidiéndonos. Muchas gracias, Gabriel, y muy contentos aquí con la participación de Memo, Pedro, agradecidos y pues que todo esto va a estar saliendo próximamente. Vamos a estar grabando directamente desde León, Guanajuato. Pedro. sí, aquí, como ustedes saben, pues está Contacto Noticias León, con un gran número de seguidores. Y bueno, pues muy contento, sinceramente, Memo, de que estés con nosotros. Y sobre todo, pues es un programa muy interesante que vamos a estar invitando industriales, empresarios de diversos ramos, pero y del que Estado, y ¿verdad? del Estado. No nomás de aquí, sí. Así es. claro. Entonces, estén muy pendientes. Agradecemos. Muchas por gracias. esa También vamos a escucha. agradecer a Angelito por allá en producción y cámaras y a La Tango Restaurante. No se lo pierdan de verdad. Hay que ver. Exquisito. Gran Jardín, local número 9. Martes y jueves de 2 a 10, viernes y sábado de 2 a 11 y domingos de 2 a 8. Comida italiana, pizza napolitana, ensaladas, todo con ingredientes premium, una vista preciosa. Aquí los esperamos. Y nos vemos en la siguiente emisión de La Otra Agenda. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.